Bueno, hermanos y hermanas, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy es julio 19. El devocional de hoy tiene por título Enfrentar la muerte. Texto base, Génesis capítulo 47, 29 al 30. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: No me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. La muerte nos llegará a todos. Por tanto, la gran pregunta de la vida no es tanto cómo enfrentamos la vida y vivamos en este mundo, sino más bien cómo enfrentamos la muerte y dónde viviremos en la siguiente vida. Esta vida no es irrelevante, de hecho, es de vital importancia, pero no podemos saber lo que significa vivir a menos de que primero hayamos aprendido a morir. Jacob es una maravillosa ilustración de cómo vivir y morir a la luz del plan prometido por Dios. Jacob fue específico en su solicitud con respecto a su muerte y entierro, y su preocupación por el lugar de su sepultura era principalmente teológica, no geográfica. Reconoció que con su muerte estaba haciendo una declaración sobre su rol en el plan y el propósito de la relación de Dios con su pueblo. Dios había hecho un pacto con Abraham, prometiéndole que sería padre de una gran nación en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esta promesa fue transmitida a Isaac y luego a Jacob. Humillado ante esta promesa y confiando en ella, Jacob quiso que se transmitiera a las generaciones venideras a través de su bendición final y lugar de su sepultura. Quería que sus descendientes recordaran que estaban destinados a vivir en Canaán, no en Egipto, y que quería que recordaran su fe en la seguridad del plan y el propósito de Dios. José honró los deseos de su padre. Génesis 49 al 50. Describe la elaborada procesión fúnebre desde Egipto hasta Canaán y el duelo que siguió. Las escrituras nos dicen que los cananeos que miraban notaron la elaborada ceremonia. Génesis 50:11. Pero no pudieron entender toda la profundidad de su significado. De manera similar, muchas personas no entienden completamente por qué no pueden, por qué los cristianos abordan la muerte de la forma en que la Biblia dice que podemos hacerlo. La perspectiva cristiana sobre la muerte debería ser radicalmente diferente de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Si simplemente hacemos los mismos movimientos que otras personas, con las mismas ceremonias moderadas, la misma música sentimental, las mismas palabras vacías, perdemos una excelente oportunidad para decir en nuestra muerte y en nuestro duelo: la muerte no tiene poder definitivo sobre nosotros. Hemos sido liberados de nuestros pecados y por tanto de los terrores de la muerte. Gracias a Dios por darnos la victoria a través de Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Cuando el mundo observa la forma en que enfrentamos la muerte, es una oportunidad para proclamar que el Rey del cielo vino a la tierra y transformó la forma en que vivimos y morimos. El pacto que Cristo hizo en la cruz limpió la deuda de tu pecado y te garantiza a ti y a todos los creyentes una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. 1 Pedro 1:4. Al igual que Jacob y muchos otros santos que fielmente te han precedido, asegúrate de proclamar esto en la forma que hablas sobre la muerte, en la forma que te lamentas por los santos que te precedieron y en la forma en que un día enfrentarás tu propio fallecimiento. ¿Cómo te consuela esto hoy? ¿Cómo replantea esto hoy tu propia perspectiva sobre tu futuro? Para profundizar, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Mis queridos hermanos, enfrentar la muerte. La muerte es una realidad ineludible, pero como creyentes no la enfrentamos como aquellos que no tienen esperanza. La muerte es un enemigo ya vencido por Cristo y esta victoria nos alcanzó con su gracia. Como dice 1 Corintios 15, 24 al 26, luego dice la palabra del Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Hermano, la tumba está vacía. Cristo ha resucitado y nosotros juntamente con Él. Y esa es una gran esperanza y es una promesa que tenemos que aferrarnos todos los días con todas nuestras fuerzas. Pero para nosotros como creyentes, la muerte ha sido derrotada por Cristo. Hoy, desde la perspectiva de la palabra de Dios, vamos a explorar cómo Jacob enfrentó su muerte con una fe práctica y cómo el apóstol Pablo nos enseña a vivir con una esperanza escatológica. A través de la palabra de Dios podemos entender cómo vivir y morir con la certeza de los propósitos eternos del Señor. Miremos la petición de Jacob, un corazón que anhelaba lo eterno. En sus últimos días Jacob, Israel, hizo un pedido solemne a José. No me entierres en Egipto. Versículo 29. Jacob no quería que su cuerpo quedara en un lugar que no era su hogar definitivo. Sabía que Egipto era temporal, pero la tierra prometida representaba la fidelidad de Dios a su pacto, representaba el descanso, decir las promesas del Señor cumplidas. Jacob, al final de sus días, no se aferró a Egipto, símbolo del mundo, sino a las promesas de Dios. Mira lo que dice Lucas 13:21. Le dijo a uno de la multitud: Maestro, di al hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Jacob la tenía clara. Él no quería quedarse en Egipto. Egipto no estaba en su corazón. En el corazón de Jacob estaban las promesas del Señor y la fidelidad a su pacto. Jacob no se aferró a nada en esta tierra. Era extranjero y peregrino. Le dice: no me entierres en Egipto. Su petición revela un corazón que distinguía entre lo temporal y lo eterno. Egipto era prosperidad terrenal, pero Canaán era la tierra del pacto. Dice: déjame yacer con mis padres. Su deseo reflejaba la esperanza de reunirse con su pueblo en la muerte, una expresión de fe en las promesas de Dios y Abraham. Mira lo que dice Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a cual servirán juzgaré yo, y después te saldrán con gran riqueza. Y vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Él tenía claro las promesas que le ha hecho a Abraham, su padre. La tenía clara en su corazón. Él era extranjero y peregrino. Él no quería quedarse en Egipto. Jacob no solo pensó en su cuerpo, sino en su identidad como heredero de la promesa. Su fe miraba más allá de la tumba. Recordemos Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que busca una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este era José, este era Jacob, estos eran estos hombres valientes que miraban siempre a las promesas del Señor, caminaban en este mundo dejando una huella, la gloria de Dios por donde pasaban. Ese eres tú, ese soy yo. Caminamos de esa manera, mirando las promesas del Señor, el regreso de Cristo, esperando la manifestación bienaventurada de nuestro gran Señor y Salvador. ¿Estamos viviendo justa, sobria y piadosamente? ¿O estamos aferrados a este mundo y todo lo que Él provee?
La muerte física no es el fin para el creyente, sino un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Como Jacob debemos vivir y morir, con nuestra mirada puesta en la fidelidad de Dios, no en las seguridades terrenales. Así lo expresa Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, como Jacob debemos vivir con la mirada puesta en lo eterno, recordando de que este mundo no es nuestro hogar final. Así lo expresa Colosenses 3 del 1 al 2. Dice pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué gloriosa palabra. Qué difícil es esperar, porque no es nada fácil la muerte es dolorosa. No aceptamos ninguna muerte. ¿Por qué? Porque es antinatural. La muerte es el resultado del pecado, la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo murió por nosotros en la cruz y ha resucitado. Esa es la esperanza del creyente, la resurrección. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4. La esperanza escatológica del creyente. Pablo nos enseña y aborda el dolor ante la muerte, pero con una perspectiva transformadora. Pablo escribe a una iglesia preocupada, Tesalónica, por sus seres queridos que habían muerto. Dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. La tristeza es natural, mis hermanos, pero no debe ser como la del mundo, que carece de perspectiva eterna. Tenemos una certeza, la resurrección. Cristo resucitó y los que mueren en Él resucitarán primero cuando Él regrese. Así lo habla el apóstol Pablo. Cristo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de trueno, resucitarán los muertos primero y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa es la promesa del Señor. El encuentro con el Señor. Los creyentes vivos y los muertos resucitaremos en un cuerpo glorificado, a disfrutar de la gloria de Dios eternamente. Y como dice el apóstol Pablo, aunque esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. Nuestra esperanza no es un sentimiento, mis amados hermanos, sino una certeza histórica. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y no solamente histórica, sino escatológica, porque apunta a nuestro futuro, al regreso victorioso de Cristo. El dolor ante la muerte es real, pero no es un definitivo. El arrebatamiento es la culminación de nuestra redención o nuestra resurrección. La muerte a la luz del Evangelio. Fe como Jacob, vivir y morir agarrados o aferrados a las promesas de Dios, no a los sustitutos del mundo. Esperanza como Pablo, la tumba no es el final, sino el lugar donde Dios guarda nuestros cuerpos para la resurrección. Un consuelo para hoy, animados los unos a los otros con estas palabras, versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4. La iglesia es una comunidad que llora con esperanza, porque yo sé que mi Redentor vive. Al fin me levantará sobre el polvo, así lo dijo Job 19:25. Nuestro Redentor vive. Que esta verdad nos sostenga en la vida, nos dé paz en la muerte y nos impulse a proclamar a Cristo, el vencedor de la tumba. Resucitados seremos arrebatados para enfrentar a Cristo, para enfrentar ese momento con valentía. La muerte no tiene la última palabra, mis queridos hermanos. La resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Dice 1 Corintios 15:20 al 22. Mas ahora, oh Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, cada uno debido a su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, debemos consolarnos los unos a los otros con esta verdad, proclamando el triunfo de Cristo sobre la muerte. Vivamos con propósito, sabiendo de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Muramos con esperanza, confiando en la resurrección y el regreso de Cristo. Anunciemos esta verdad a un mundo que teme a la muerte, señalando a Jesús, el vencedor de la tumba. Y
Con este texto termino, Apocalipsis 1, 17 al 18. Así se le aparece Cristo nuestro Señor a Juan en la isla de Patmos. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué promesa, qué visión. Y así también nos pasará a nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es el apóstol Pablo. Que esta verdad nos llene de paz y nos impulse a servir al Señor fielmente hasta que el día venga por nosotros o le veamos cara a cara. Dios les bendiga, amados hermanos.